Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Primero, gracias por todos los comentarios hermosos de apoyo que recibí en el último video, que luego de hablar de la porción de la Torá de la semana, les conté algunas cosas que están pasando con mi canal y realmente me habéis emocionado con vuestro apoyo. Y bueno, de nuevo agradecerles porque están ahí y realmente me dan ganas de seguir cuando veo que me muestran que de alguna manera soy importante en vuestras vidas. Entonces, aquí estamos de nuevo y yo prometo seguir cuanto más pueda. La semana pasada terminamos de leer la Torá y la semana que viene, en la porción de la Torá, se va a comenzar a leer de nuevo desde Bereshit, que es el Génesis. Y yo quiero preguntarles, porque ya hemos terminado más de una vez el ciclo completo de la Torá aquí en mi canal, aunque cada año es diferente, cada interpretación y cada secreto nuevo revelado cada semana, quería preguntarles si les gustaría que empecemos de nuevo, porque a mí me importa mucho hacer contenido de acuerdo a lo que les gusta a ustedes. Y para la gente nueva, estamos aquí, hoy es viernes a la tarde cuando comienza el Shabbat, y en general nosotros estudiamos la porción del Antiguo Testamento que se lee en esa fecha en Israel y en toda la cultura judía. Se lee una porción específica, es una lectura cronológica desde el Génesis hasta el final de la Torá, cada Shabbat. Y justo la semana pasada terminamos toda la Torá y la semana que viene comienza otra vez la lectura desde el Génesis. Y lo más importante es que lo hacemos desde el hebreo original, porque ya sabemos que las traducciones están a veces mal, a veces hay cambios, a veces hay malas interpretaciones, a veces hay omisiones, pero sobre todo el hebreo, al ser un idioma multidimensional, permite extraer de él tantas dimensiones extra que se pierden en todas las traducciones, porque el hebreo primero se analiza de acuerdo a su forma, la forma de las letras, luego se puede identificar una raíz en el hebreo de la cual se puede entender más. También se pueden permutar letras o dar vuelta a la palabra y ahí aparecen secretos increíbles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay tantas herramientas para extraer secretos que están codificados en la Torá, pero eso es solo en hebreo. Por eso es que cada año, cuando nosotros analizamos una porción nueva, aparecen nuevos secretos, porque cada porción está repleta de maravillas que no se podría hablar de todo cada vez que nosotros hacemos esta cita de reflexiones del Shabbat. Entonces, cada año a mí me viene como una intuición para tocar cierto tema que surge de ese análisis. Entonces, hoy les voy a traer un análisis que descubrí yo sobre una palabra muy controversial y sobre un personaje muy controversial que está muy de moda desde que se creó el mundo, más o menos. Es decir, desde el Génesis ese personaje está de moda y es muy principal y muy controversial, y es ni más ni menos que en hebreo se dice Satán, y también en castellano se dice Satán, en inglés se dice Satan, o sea que en cada idioma se dice de acuerdo al nombre Satán, y se dice diablo, se dice innombrable, tiene muchos nombres. Pero en la palabra Satán en hebreo se esconde algo que yo descubrí increíble, justamente con esta técnica de analizar las palabras hebreas y en este caso dar vuelta a la palabra, porque sobre todo la Kabbalah, porque la Kabbalah es el estudio de los niveles profundos de la Torá, es la decodificación de este libro para extraer los secretos escondidos en este texto, que es un texto divino, es un texto canalizado por Moisés. Los primeros 4 libros del Pentateuco, que son 5 libros, los primeros 4 son canalizados por Moisés directo de Dios, y el quinto ya es escritura auténtica de él, contando todo lo que pasó y de nuevo tratando de asentar y de verificar que el pueblo hebreo entiende bien
de quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, quién es Dios y qué espera de ellos, porque justo es el momento antes de que entran en la tierra prometida y Él se separa de ellos. Entonces, por eso sabemos que este es un texto que no es solo el nivel superficial, es decir, no es la historia, el cuento literal que nos cuenta, sino hay que desmenuzarlo y extraer los secretos que hay dentro. Y hoy les voy a descifrar lo que se esconde en la palabra Satán, que es realmente fascinante, increíble y con una profundidad espiritual tan grande que los va a dejar boquiabiertos. Entonces, vamos a ver cómo se escribe la palabra Satán en hebreo. Ahí lo vemos, se escribe Shin, Tet, Nun. Y la Nun es la Nun final, la Nun es la N, o sea, en hebreo no se escriben las vocales, sino que aparecen puntitos, unos simbolitos debajo de las letras que son las consonantes, y así nos damos cuenta de cómo se pronuncia una palabra en hebreo. Y lo que dicen los sabios hebreos es que son las vocales las que le dan vida a las palabras, porque la vocal va a hacer que podamos pronunciar la palabra, y eso también ocurre cuando nosotros oramos, rezamos. Por eso que es muy importante cuando uno reza, ora, es hacerlo en voz alta, porque ahí es donde se activa la palabra, no solo leerla. Entonces, volvamos a la palabra diablo o Satán. Vemos ahí escrito Shin Tet Nun. Vamos a dar vuelta la palabra, vamos a leerla al revés. ¿Y qué aparece ahí? Aparece Nun Tet Shin, exactamente al revés. ¿Y qué quiere decir eso? Dice Natash. ¿Y qué es Natash? Natash viene de la raíz Nun Tet Shin, que quiere decir abandonar. Es decir, que diablo quiere decir abandonó, o se podría decir el que abandonó. ¿Y qué es lo que abandonó? Porque ahí sí que nos está dando una información importantísima. Entonces vayamos hacia atrás, miles de millones de años, al momento en que se crea el mundo. Y una de las explicaciones a nivel espiritual es que antes de la creación existía la unidad. Dios sabemos que es uno, sobre todo eso es lo que trajo el judaísmo al mundo, es el concepto del monoteísmo. Monoteísmo quiere decir un solo Dios, comparado con el politeísmo. Poli quiere decir mucho, es decir, muchos dioses, o paganismo, porque eso quiere decir que se adoran muchos dioses. Y la revolución que trajo la Torá y el judaísmo es el concepto de un solo Dios. Entonces, junto con este concepto viene la unidad del todo. Entonces, lo que se dice es que antes de que se cree el universo, porque el universo es multiplicidad, existía una unidad. Y la unidad era también a nivel mental, emocional, es decir, que había un solo pensamiento, una sola emoción, y podemos imaginar que era éxtasis, era lo máximo que podemos desear. La situación óptima es la unidad con Dios y la unidad en su emoción, en su pensamiento. Pero lo que ocurre, y esto lo explica de una forma magistral el libro Un curso de milagros, porque por supuesto que todo esto se explica en muchas religiones y en muchas filosofías de religiones, ese momento de la separación o creación, es que dentro de esa unidad de pensamiento y de emoción aparece un pensamiento que dice en inglés what if, o sea, el libro Un curso de milagros fue canalizado directo en inglés, y what if quiere decir qué si o qué pasaría si, o sea, dentro de esa unidad de pensamiento y de emoción y de acción y de expresión aparece un ¿qué pasaría si hiciera otra cosa? ¿No es cierto? Viene a ser un deseo de otra cosa, de no estar atado a ese determinismo, se puede decir, de la unidad total con Dios en todos los niveles. Y lo que ocurrió es que al aparecer ese pensamiento en una fracción de segundo, ocurre como el famoso Big Bang, donde se crea el universo, porque ahí es como que si Dios le permitiera a ese pequeño pensamiento experimentar eso que quiso. Es decir, que Dios es tan generoso
y ama tanto a sus criaturas y a todos sus aspectos que cuando aparece ese pequeño pensamiento le otorga la opción de experimentar el libre albedrío. Ahí está. Y ahí es donde se genera todo el universo y dentro de ese universo el planeta Tierra y el hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios. Y tal como yo he hablado en muchas ocasiones, el planeta Tierra al parecer es el lugar para experimentar el libre albedrío. Pero ahí aparece también el personaje que es el innombrable. Y vemos que en la raíz de la palabra al revés aparece el concepto de abandonó. Entonces ahí vemos que abandonó la unidad con Dios y abandonó el cumplimiento de la voluntad divina. Y ahí puede venir la pregunta que va a decir, pero un momento, por un lado está el innombrable que abandonó la voluntad divina, pero también está Adán y Eva. Entonces, ¿quién es quién aquí? Porque también Adán y Eva están en ese planeta, ¿no es cierto? Pero al parecer Adán y Eva eran la creación divina para experimentarse a sí mismos siendo la esencia divina en carne y hueso, pero teniendo una inocencia, una pureza como tiene un niño pequeño, tal como dijo Jesucristo, que el que quiera entrar al mundo del Padre va a tener que ser como un niño. ¿Y qué pasa con el innombrable? Él hace que pierdan esa inocencia. Y ahí es donde ellos también pierden la memoria de su divinidad, de su inmortalidad, etcétera, etcétera. Y comienza la vida del ser humano con más dolor, sufrimiento, con esfuerzo. Por ejemplo, el tema de tener que ganarse el sustento para poder alimentarse a través del sudor y la mujer parir con dolor, que eso todo está escrito en el Génesis. Entonces, lo que vemos es que el innombrable lo que hizo fue como si fuera corromper una posibilidad que existía en el mundo, que era que ese ente creado por Dios a imagen y semejanza pueda experimentar este mundo desde un punto de pureza, de estado paradisíaco, tal como la unidad con Dios es un estado paradisíaco, pero metafísico, espiritual. Aquí sería un estado paradisíaco, pero en carne y hueso. Y lo que ocurrió con el innombrable es que, al parecer, el miedo tan grande que tuvo al separarse de Dios y de la unidad perfecta, porque lo que explica un curso de milagros también de forma magistral, es que junto con esa idea de what if o qué si de la separación, vino un temor gigantesco, porque al separarse de Dios se pierde ¿qué? Se pierde el infinito, es decir, el todo, porque Dios es todo y es el infinito. Entonces, al alejarse de Él, ocurre un estado de terror, de miedo y de querer escaparse lo más lejos posible. Y eso fue lo que le pasó al innombrable. Y quizás cada vez más se fue alejando y también temiendo a un gran castigo. Y a través de ese temor empezó a generar sentimientos negativos de odio, de generar violencia, discordia, mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que aprendemos aquí, ¿qué es? Que bueno, ya vemos que en el nombre Satán se esconde la palabra abandonó. Y luego de abandonar, vemos que le ocurre algo que es muy fuerte, que es terror, miedo y generación de caos y de sufrimiento a través de su propio temor y terror. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender aquí? Primero, que ese ente que muchos dicen que hoy gobierna el mundo y que es todopoderoso y que Él es el que gobierna este mundo y que el Padre, Dios, no tiene aquí potestad, lo cual yo creo que es un grave error, pero lo que tenemos que saber es que ese ente está aterrorizado y tiene un miedo tan grande que lo hace querer destruir todo lo que tiene alrededor. Pero ¿tú crees que alguien que está aterrorizado es más poderoso que un ente divino? Y la segunda pregunta es, ¿quién es ese ente divino? Y no estoy hablando de Dios.
A ver si te acuerdas de una vez. Entonces, mi mensaje hoy para ti es: recuerda quién eras antes de que llegó este ente aterrorizado que trató de corromperte y trató de hacerte actuar contra la voluntad divina, porque eso es lo que más quiere ese ente. ¿Pero por qué lo hace? Por su propia debilidad, no por su fuerza. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer, lo mínimo que podemos hacer nosotros, es ejercer nuestro libre albedrío diciendo: no, yo no quiero más actuar en contra de la voluntad divina, por más que me tienten con placeres físicos, con dinero, con poder político. No, yo no quiero eso. Primero tenemos que decidirlo nosotros. Y yo les puedo asegurar que cuanto más le digamos no gracias, menos fuerza va a tener. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que todo depende de nosotros y no de ningún político que ustedes vayan a votar, no de ningún personaje que les muestran como que los va a venir a salvar, no de ningún extraterrestre que va a venir a rescatarlos, que eso me parece una ridiculez magistral, sino depende de tú. O sea, tú como persona simple tienes tanto poder en tu actuar y eso es lo que te han hecho olvidar. Entonces llegó la hora de que te empieces a acordar y empieces a tomar responsabilidad, porque eso de estar esperando que votando a tal o a cual, o que aquel personaje te venga a salvar, o que el extraterrestre te venga a rescatar, eso es una actitud, me parece, muy infantil. Y llegó la hora de que madures un poco. Y de eso depende que esto cambie, que toda esta situación que estamos viviendo, que nos parece como si ya estuviéramos perdidos. Yo no creo que estamos perdidos. Además que cada individuo crea su propia realidad. Y no hablo a nivel metafísico, hablo a nivel físico. Ocúpense ustedes de crear la realidad que a ustedes les viene bien y que los hace felices. En vez de estar todo el día mirando el celular y reenviando mensajes en Telegram, que me parece ya a esta altura una pérdida de tiempo y una especie de irresponsabilidad, porque tenemos mucho que hacer a nivel operativo que estar sentados reenviando mensajes o tratando de despertar a los dormidos o viendo otra serie de Netflix, que eso ya es la decadencia total. Entonces, mi querida comunidad, mi querida audiencia, para mostrarles que cuando yo hablo también tengo la intención de crear en el mundo, no es solo teoría lo que yo hablo, quiero contarles que me ha surgido una idea de comenzar a hacer un espacio físico donde se pueda empezar desde el principio. Podríamos decirle Bereshit o Génesis, es decir, sabemos que estamos en un momento de transición, pero ¿dónde vamos a empezar de nuevo? Esa es la pregunta más interesante. Entonces yo quiero aportar lo mío, entonces propongo comenzar a organizar un lugar donde podamos empezar a crear una nueva humanidad a nivel físico, es decir, vivir juntos, cultivar verduras orgánicas y limpias de pesticidas, tener animales felices, tener una convivencia de acuerdo a un principio que, como dicen los grandes sabios hebreos, viene a ser la síntesis de toda la Torá, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que toda esa comunidad, esa vida juntos, esté basada en eso. Entonces yo estoy ya empezando a hacerlo. Entonces, si a ti te interesaría estar conmigo y hacer esto, para recibir más información sobre el tema, yo pongo abajo un formulario. No es un formulario, es solamente me dejas tu email para que yo les envíe más información. Y luego vamos a ir organizando todo. Entonces, a los que les interese, no importa en dónde estén, en cualquier país del mundo, si quieren participar de este proyecto junto conmigo, entonces déjenme sus datos abajo. Recuerden que es solamente en la descripción de este video o en el primer comentario fijado por mí, donde dice Silvia Salud Inteligente con fondo negro y letras blancas. Cualquier otra cosa que aparezca que
diga que soy yo en otro comentario, no soy yo. Entonces tengan cuidado de no caer en las manos de estafadores. De nuevo, les explico. Descripción del video, va a aparecer ahí el link donde yo les pido el nombre y el email para enviarles más información sobre el proyecto. Y en el primer comentario fijado por mí, que dice Silvia Salud Inteligente con fondo negro y letras blancas, ahí está el enlace para poder dejar el email para que yo les envíe más información. Y tengan paciencia que puede tardar 2-3 días en llegar el email, así que tranquilitos. Entonces, mi querida audiencia, quiero decirles que gracias a vuestros comentarios de apoyo me ha dado la luz verde para empezar a desarrollar este proyecto. Así que espero ver que les interese y bueno, ya nos iremos conociendo de a poco para empezar a desarrollar esto. Entonces, mi querida comunidad y audiencia, de nuevo recordarles que tengo mi sitio llamado comunidadsilvia.com, donde hago transmisiones en vivo e en directo con libertad de expresión, porque es un lugar privado. Los invito a unirse, sobre todo a aquellos que les interesa unirse a mi proyecto. Es muy importante que estén ahí porque voy a hablar mucho ahí en vivo y ahí pueden hacerme preguntas también directamente. Entonces, los dejo por ahora con mi braja, mi bendición, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.